Amén. Dios les bendiga, amados hermanos. Gloria a Dios por sus vidas. Aquí estamos una vez más, un martes más en esta enseñanza. Hoy estamos Rocío y yo. Dios nos ha dado la oportunidad de compartir el día de hoy esta palabra que preparamos, amén, que Dios primeramente nos tuvo que enseñar a nosotros, nos tuvo que ministrar a nosotros para poder venir aquí y poder presentar esta palabra, poder seguir aprendiendo, seguir avanzando juntos como hermanos que somos, amén, en la fe, juntos en ese mismo pensar, en ese mismo sentir, juntos viendo siempre hacia Cristo. Entonces, gloria a Dios por sus vidas, les enviamos saludos y esperamos que a lo largo de esta transmisión nos puedan acompañar, amén. Aquí está Rocío nos quiere saludar también. Dios los bendiga. Pues sí, aquí estamos pues un día más, gracias a Dios que Él es el que nos permite pues estar aquí, amén, y pues gracias a ustedes que han estado sintonizando, que han estado conectándose en estas transmisiones, en estos programas que pues la Iglesia Taller del Maestro ha venido realizando desde que empezó esta contingencia, amén. Gracias a Dios porque Él es el que nos pone el sentir, Él es el que pone la palabra, amén, Él es el que trae el pan a esta mesa, Él es el que nos da el entendimiento, amén, tanto a nosotros como a ustedes. Él es el que nos da el entendimiento para poder preparar un mensaje, para poder recibir un mensaje, amén. Y pues hoy vamos a estar por ahí predicando en Jueces 3 y yo creo que es algo hermoso lo que Dios quiere enseñarnos, lo que Dios tiene para nuestras vidas, amén. Y pues que sobre todo Dios quiere que nos sigamos preparando, que nos sigamos esforzando, amén. Este es un tiempo donde nosotros podemos aprovechar pues para estarnos preparando en nuestro Señor Jesucristo, amén, para estar meditando en su palabra, para estar meditando en los propósitos que Él tiene para nuestras vidas, amén. Amén. Entonces, como bien lo decía Rocío, hoy estamos en la escritura, en el libro de Jueces, capítulo 3, amén, y hoy Dios nos va a enseñar algo acerca sobre la guerra espiritual. Amén, Dios nos va a enseñar ciertas cosas en las cuales nosotros tenemos que ser probados, en las cuales nosotros tenemos que ser enseñados como hijos de Dios, amén. Entonces en Jueces 3, amén, del versículo 1 al versículo 6, amén, encabezado de la palabra, dice: naciones que fueron dejadas para probar a Israel. Dice el versículo 1: estas pues son las naciones que dejó Jehová para probar con ellas a Israel, a todos aquellos que no habían conocido todas las guerras de Canaán, solamente para que el linaje de los hijos de Israel conociesen la guerra, para que la enseñasen a los que antes no la habían conocido. Los 5 príncipes de los filisteos, todos los cananeos, los sidonios y los heveos que habitaban en el monte del Líbano, desde el monte de Baal, de Baal Hermón hasta llegar a Hamat, y fueron para probar con ellos a Israel, para saber si obedecerían a los mandamientos de Jehová que Él había dado a sus padres por mano de Moisés. Amén. Es algo muy hermoso, amén, lo que Dios hizo y lo que Dios sigue haciendo en nuestras vidas. Amén. Aquí vemos, como lo dice claramente el encabezado, naciones que fueron dejadas para probar a Israel. Naciones que fueron dejadas para probar aquellas generaciones, como bien lo leíamos, que no conocieron el arte de la guerra, que no conocieron, que no estuvieron presentes en la guerra, amén, como lo estuvieron sus antepasados. Pero Dios también, para enseñarles, amén, Dios aparte de quererles enseñar, aparte de que ellos conocieran ese arte de la guerra, amén, Dios también quería probar sus corazones, probar si en ellos había fidelidad, probar si en ellos había obediencia, probar si ellos estaban firmes, amén, probar si ellos aún seguían en los caminos de sus padres, seguían en los caminos de Dios, amén. Venía esa prueba de parte de Dios, amén. Entonces, en nuestro caminar como cristianos, en nuestro caminar como creyentes, como hijos de Dios,
siempre van a venir esas pruebas, amén. Y esas pruebas de Dios no son para oprimirnos, no son para dejarnos estancados, no son para que caigamos en conformismo, sino al contrario, son para que seamos potencializados en Él, seamos aquellos que van avanzando, Las pruebas no son para matarnos, las pruebas no son para destruirnos, las pruebas son para hacernos crecer, para hacernos fuertes, amén. Y sí, en cierta manera, para hacer morir el viejo hombre, amén, para hacer morir, para destruir lo viejo, para destruir lo pagano en nosotros, lo mundano que pueda haber en nosotros, amén, para disipar toda la oscuridad que pueda estar aún en nuestra vida, en nuestro corazón. Entonces, son estas pruebas de Dios tan importantes para nosotros, amén, porque a medida que nosotros vamos siendo probados, amén, a medida que nosotros vamos a ir creciendo, amén, a medida que nosotros vamos a ir avanzando, a medida que nosotros vamos a ir adquiriendo esa experiencia, amén. A la semana pasada, nuestro pastor y en el programa sobre la visión, también hablábamos acerca de algo sobre la inexperiencia o sobre la experiencia, amén. Entonces aquí demuestra la palabra de Dios y el mismo Dios describe, amén, que este pueblo o esta generación era inexperta en la guerra, amén, eran inexpertos en la guerra, tenían que conocer, amén, tenían que conocer, tenían que adquirir esa experiencia para la guerra, que era muy importante, y sobre todo estar con Él, sobre todo estar cerca de su corazón, sobre todo estar apegados a su palabra, a las instrucciones de Dios, amén. Entonces eran inexpertos, amén. Y en la palabra de Dios, en Proverbios 27, capítulo 12, dice: el avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y llevan el daño. En otra versión dice: el prudente ve el peligro y lo evita, el inexperto sigue adelante y sufre las consecuencias. Amén. Entonces, ¿qué es lo que Dios nos está enseñando? ¿Qué es lo que Dios quiere que nosotros aprendamos el día de hoy? Que nos dejemos enseñar, que nos dejemos formar, que estas pruebas que vienen en nuestras vidas, amén, podamos nosotros dar esa medida que Él está demandando, amén. Que estas pruebas que Él está mandando para nuestras vidas sean esas pruebas que nos vayan forjando, que vayan forjando su carácter en nosotros, amén. Para cuando el día que se venga el mal o que se venga la tempestad, nosotros con esa prudencia, amén, detenernos, amén. Y no, el proverbio no se refiere a que detente y ya no hagas nada, no, al describir el detenerse o el esconderse, el detenernos o el escondernos es en la presencia de Dios, amén, estando clamando, estando rogando, estando pidiendo el consejo, estando en la casa de Dios, amén. Y dice bien que el inexperto o el simple se pasan de largo, amén, pasan de largo, dejan de largo o dejan a un lado la palabra de Dios, dejan a un lado el consejo de Dios, dejan a un lado el congregarse, dejan a un lado el ministerio, dejan a un lado el llamado y se pasan de largo y al final se encuentran con consecuencias, amén, al final se encuentran con las consecuencias, amén, porque todos nuestros actos tienen consecuencias, sean buenas o sean malas, hay consecuencias en nosotros, hay consecuencias en nuestros actos, amén, en nuestras obras. Entonces Dios está diciendo: el avisado o el prudente se frena, amén, y se esconde en la presencia de Dios, se frena a deslenguarse, se frena su boca a hablar de más, se frena a ir por caminos que al hombre le parecen buenos, amén, pero que ante los ojos de Dios son malos. Se frena y se refugia, amén, en la presencia de Dios, se frena y se refugia en la casa de Dios, como así David lo hacía, que descendía a la fortaleza, que iba a la cueva de Adulam, amén, que siempre estaba en busca de Dios, que siempre estaba en busca de Dios. Antes de hacer cualquier cosa se refugiaba en Dios, amén. Y no iba como que pasando de largo o haciendo un lado todas estas cosas, haciendo un lado a Dios, haciendo un lado la voz de Dios, no, sino que él siempre estaba presto, él siempre estaba atento a lo que Dios le decía, amén, porque de eso dependían sus victorias. De eso dependían esas grandes victorias que él
que Dios le dio, que Dios pudo ir avanzando a través de él, ganando territorio, ganando ciudades, ganando pueblo, amén, venciendo a los enemigos, derribando a los enemigos. Entonces tengamos muy en cuenta esto, amén. El prudente, el entendido, amén, se frena, amén, ante la circunstancia, ante cualquier problema que tú puedas estar pasando, no importa, amén, no importa la gravedad de la situación en la que tú te encuentres. Lo que tenemos que hacer nosotros es escondernos y no huir como cobardes, no, escondernos en Dios, amén, estar buscando de Dios en todo tiempo, estar buscando de Dios, estar clamando, estar doblando nuestras rodillas, estar cada vez más pegados a Él. A eso se refiere, a escondernos, amén, como hijos de Dios, eso se refiere, amén, no estar por ahí escondidos literalmente, amén, evitando la palabra, evitando ir a la congregación, evitando comprometernos, evitando muchas cosas. No, así no vamos a vencer al enemigo, amén. Así no vamos a poder lograr tener un impacto, así no servimos para nada, amén. Así literalmente no servimos para nada. Hasta puede sonar algo fuerte, algo brusco, amén, el decir que un cobarde no sirve para nada, y es verdad, amén. Aquellos que están evitando completamente la presencia de Dios, aquellos que están literalmente escondiéndose o alejándose de la presencia de Dios, amén, no servimos para nada, no servimos para nada. Dios quiere usarnos, Dios quiere usarte, así que levantémonos, amén. Así que si has estado en estos meses, o si hemos estado en estos meses escondidos, evitando el recibir la palabra, y si hay personas a tu lado, y si hay personas ahí que te acompañan y que te dicen, no le hagas caso al pastor, no le hagas caso a tu líder, no le hagas caso, ya no hay que ir a la congregación, ya no hay que hacer, no, amén, reprendamos reprendamos todos esos espíritus y levantémonos, amén, porque tú fuiste llamado y yo fui llamado para pelear, tú y yo fuimos llamados a una guerra, a una batalla, y hay muchas pruebas y hay muchos desiertos que aún tenemos que cruzar, amén, para poder llegar a la tierra prometida, para poder llegar a aquello que Dios nos tiene preparados, amén. Dios te tiene a ti y a mí algo muy grande, amén, pero hay que pagar el precio, amén, hay que pagar el precio. A lo largo de los años que yo he servido en esta casa, amén, siempre he aprendido algo de mi pastor, amén, que hay que pagar un precio. Muchos quieren el reconocimiento, muchos quieren la tranquilidad, muchos quieren la prosperidad, muchos buscan muchas cosas en lo natural o aún en lo espiritual, amén, pero para todo hay que pagar un precio, para todo hay que hacer un sacrificio, y para todo hay que pelear, para todo hay que estar guerreando, para todo hay que estar en esa intercesión constantemente en Dios, amén, constantemente dando la batalla, amén, porque tú como varón, tú como mujer, como matrimonio, amén, hijos dependen de ti, aún generaciones dependen de ti, dependen de nosotros. ¿Y nosotros qué estamos haciendo? Nosotros tenemos que estar peleando, amén, ganando el reino para nuestros hijos, ganando el reino para nuestras generaciones, amén, que nuestra pelea, que nuestra guerra pueda impactar hasta nuestras generaciones, pueda impactar completamente a nuestros hijos, amén. Entonces hay un compromiso muy grande que Dios nos está llamando a la guerra, amén, a la guerra, pero antes Él nos quiere capacitar, Él nos quiere enseñar, amén, porque Dios nunca va a enviar sin antes haber enseñado, amén. Dios no envió a sus discípulos, amén, sino antes los enseñó, amén, los enseñó, los adiestró, amén, para el día que Él partió al cielo, amén, para el día que Él se fue de esta tierra, amén, estos discípulos lograron hacer el cometido, lograron con el propósito, amén, porque fueron enseñados primeramente y después fueron enviados, amén. En el verso 4 vemos, amén, dice la palabra, y fueron para probar estas guerras o estos enemigos, estas ciudades que Dios, naciones que Dios dejó. Dice el verso 4, y fueron para probar con ellos a Israel,
para saber si obedecerían a los mandamientos de Jehová que él había dado a sus padres por mano de Moisés. Así los hijos de Israel habitaban entre los cananeos, heteos, amorreos, fereceos, heveos y jebuseos, y tomaron de sus hijas por mujeres. Amén. Y dieron sus hijas a los hijos de ellos y sirvieron a sus dioses. Amén. Algo muy tremendo, algo muy lamentable, algo muy triste que pasó con este pueblo. Amén. Pero como bien lo comentábamos, es necesario que seamos capacitados, es necesario que seamos probados. Amén. Realmente Satanás está obrando. El pensar que dejar la iglesia o dejar el ministerio va a frenar el ataque de Satanás, estamos equivocados. Amén. Va a aprovechar que estamos vulnerables, va a aprovechar que estamos desconectados. Amén. Y va a comenzar a infiltrarse. Amén. A infiltrarse. Entonces tengamos cuidado. Amén. Que no tengamos ese pensar de que no, ya mejor abandono todo, mejor aquí dejo el ministerio, aquí entrego todo, ya no quiero saber nada de la iglesia, ya no quiero saber nada de la congregación, ya no quiero saber nada de Dios. Amén. Ya no quiero saber nada. No. Amén. Tenemos que seguir peleando. Amén. Que seguir peleando. Tenemos que seguir peleando porque Satanás está al acecho, y por un momento que nos descuidemos, amén, él va a hacer cosas terribles en nuestras vidas. Amén. Entonces, en 2 de Samuel capítulo 3 versículo 1, amén, dice la palabra que hubo guerra entre la casa de Saúl y la casa de David. Pero dice la palabra, pero David, o la casa de David, se iba fortaleciendo, mientras que la casa de Saúl se iba debilitando. Amén. Aquí vemos un ejemplo claro de alguien, amén, que primero fue preparado, fue enseñado, amén, y que nunca se dejó amedrentar por el enemigo, que nunca se dejó amedrentar por Satanás. Amén. Dice la palabra que hubo guerra. Amén. Hubo guerra. Hay guerra hoy en mi vida, sí lo hay. Amén. Hay guerra, hay una guerra, amén, de lo espiritual con lo natural, con lo carnal. Amén. Hay una guerra, amén. Mi espíritu quiere congregarse, mi espíritu quiere comprometerse con Dios, mi espíritu quiere buscar cada vez más de Dios, pero está algo que lo opone, que es la carne, amén, que no quiere levantarse temprano a orar, que no quiere levantarse temprano al devocional, que no quiere levantarse temprano, que no quiere asistir a la congregación. Hay algo ahí, amén, hay una guerra. ¿Y cuál de esas dos se está debilitando? Amén. ¿Qué estamos fortaleciendo? ¿Estamos fortaleciendo el reino de Dios o estamos fortaleciendo el reino de las tinieblas? ¿Nos estamos debilitando o nos estamos fortaleciendo en el Señor? Amén. Hay una guerra. Amén. Entonces, David, amén, ante todo, sin ni siquiera hacer algo o levantarse en contra o en armas en contra de su padre ministerial, que era Saúl, amén, Dios se encargó completamente de todo. Amén. Porque Él ante todo siempre fue fiel. Él ante todo, Él siempre respetó. Amén. Él ante todo siempre amó. Amén. Aun cuando Saúl lo buscaba para matarlo, él mismo, David, le decía: Padre mío, Rey mío. Amén. Lo reconocía. Nunca Saúl quiso sobrepasarse, y el día que tuvo la oportunidad, amén, el día que tuvo la oportunidad, nunca lo hizo. Porque entonces ahí, amén, ahí el reino de Saúl, amén, se iba a ir fortaleciendo. Amén. Porque entonces ahí David se iba a debilitar completamente. Porque entonces ahí David se iba, o el ministerio de David se iba a acabar. Amén. Se iba a acabar por no haber respetado, por no haber honrado, por no haber bendecido. Amén o no amén. Entonces, a pesar de todo, a pesar de la guerra, se mantuvo fiel al Señor. Y no olvidó el pacto, no olvidó las promesas.
y no olvidó quién era su padre ministerial, que aunque tal vez ya estaba delirando, que aunque tal vez ya no estaba en sus cinco sentidos, podemos decirlo, amén, que aunque tal vez ya no estaba enfocado en Dios, ya estaba enfocado en otras cosas, tenía pensamientos de muerte, amén, había espíritus que le atormentaban, ya no era Saúl, amén, ya no era el mismo Saúl. A pesar de todo eso, él lo seguía honrando, le seguía bendiciendo, seguía diciendo: Padre mío, amén, Rey mío, ¿por qué haces esto? Rey mío, amén. Entonces ahí el reino de David, amén, se iba fortaleciendo, amén, porque no es con nuestras armas, no es con nuestras fuerzas, es en el Espíritu de Dios, es en el Espíritu que nosotros debemos estar peleando, que nosotros debemos estar guerreando, amén o no amén. Entonces, algo que hizo que el reino de David se siguiera fortaleciendo fue que él estaba, como lo decíamos en un principio, estaba fortalecido en el Señor, estaba fortalecido. En Hebreos, amén, Hebreos capítulo 4, versículo 16 dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Acerquémonos pues confiadamente, amén, al trono de la gracia para alcanzar misericordia, para hallar gracia para el oportuno socorro. Acerquémonos pues, nos dice el Señor, acerquémonos pues, amén, acerquémonos pues confiadamente, amén, confiadamente, acércate a Dios, acerquémonos a Dios. Él no te va a juzgar por lo que tú hiciste, por lo que tú puedas estar haciendo, por lo que yo hice o lo que yo pueda estar haciendo. Él no nos va a juzgar, amén. Cuando nosotros nos acercamos con ese corazón contrito, con ese corazón humillado, y como dice aquí, confiadamente, amén, confiadamente al trono de la gracia, al trono de Jehová, amén, tengamos por seguro que vamos a alcanzar misericordia y gracia en el día del conflicto, en el día de tu mayor prueba, en el día del desierto, en que te encuentres en el desierto, en el día en que te encuentres ahí tal vez débil, el día que te encuentres ahí tal vez desanimado, el día que te encuentres ahí tal vez debilitándote, amén, en lo espiritual. Ahí la gracia y la misericordia de Dios se van a hacer presentes, amén, porque Dios siempre va a traer a memoria tu esfuerzo, Dios siempre va a traer a memoria tus ofrendas, Dios siempre va a traer a memoria el pacto, Dios siempre va a traer a memoria, amén, lo que tú y yo hemos hecho por Él, siempre lo va a hacer. Ahora Dios nos dice: acerquémonos pues, acércate pues al trono, acércate a mi trono, acércate a mi presencia, amén, acércate y haz mi voluntad, y haz como conviene, amén o no amén. Entonces, para ser efectivos, para ser un soldado efectivo, amén, tenemos que vivir en la presencia de Dios. Para hacer esa verdadera guerra espiritual tenemos que poder decir, como decía Elías: viva Jehová en cuya presencia estoy, amén. Entonces ahí la guerra espiritual, o la guerra que Dios nos ha preparado, amén, que Dios está ahí, amén, que Dios nos está llamando a la guerra, vamos a lograr muchas victorias, amén, vamos a lograr grandes victorias en Dios, en Cristo, todo es en Cristo, amén. Entonces nosotros como esos soldados, amén, no seamos aquellas personas arrebatadas, amén, arrebatadas. Un soldado no es arrebatado, amén. Un soldado no se arrebata, un soldado no hace locuras, un soldado no está disparando a la aventura. No, un soldado es prudente. Un soldado primeramente fue entrenado, fue capacitado, amén. Pero un soldado es inteligente, amén, es inteligente. Se mueve con estrategias, amén, se mueve con estrategias y siempre está en busca de apoyar a sus compañeros, nunca deja solos, siempre está apoyando, siempre está cuidando, siempre está guardando, amén. Que nosotros ahí en tu congregación, junto con tu pastor, con tus líderes, puedan ser esos compañeros de milicia. Es algo hermoso, amén, ser esos compañeros de milicia, amén, que unos se cubran con otros, amén, y en oración y en intercesión, y estar conectados con Dios, cubriéndose unos con los otros, porque esto es guerra, amén. Y Dios ha dejado
amén, y Dios tiene pruebas para ti, Dios tiene pruebas para mí, amén, y es ahí donde nosotros tenemos que dar la medida que Él está demandando a su pueblo, amén. Entonces le dejo la palabra a Rocío, amén, que también tiene algo muy hermoso acerca de esto de la guerra, amén. Entonces, Rocío, adelante. Amén, pues recordándoles, amén, que estamos basándonos en esta enseñanza en lo que nos enseña Jueces, amén. Jueces 3, como Dios nos enseña que esta nación de Israel tuvo que ser probada por Él, amén, tuvo que ser pasado por esa situación, amén, enseñado en el arte de la guerra, amén. Y pues sí, en todo lo que Ryan nos comentaba, pues tenemos que ser aquellos, amén, aquellos que nos dejamos preparar por Dios, amén. Dios quiere venir y prepararnos a través de su enseñanza, darnos esas estrategias, esas herramientas poderosas que nosotros necesitamos para ser soldados efectivos, amén, sí, que necesitamos para ser aquellos que están activos en cuanto a la guerra, amén. Entonces Dios quiere que estemos preparados, que estemos amaestrados, amén, en esa arte de la guerra. Y yo creo que es muy importante que todo esto lo hagamos de voluntad propia, amén. Amén. Si yo me quiero dejar enseñar, Dios me va a enseñar. Si yo quiero dar la pelea por mi familia, por mi ministerio, por lo que Dios me ha entregado, amén, yo voy a dar la pelea, pero primero me voy a dejar enseñar por Dios. Voy a dejar que Él venga y haga su obra en mí, venga y sane mi corazón, venga y ponga su palabra en mi corazón y yo pueda estar poniendo por obra todo lo que me es enseñado por Él, amén. Y Dios, mientras preparamos esta palabra, amén, yo decía, bueno, es que en muchas ocasiones preferimos estar en nuestra zona de confort, preferimos estar ahí muy pasivos, sin hacer nada, amén, pensando que no pasa nada si no oramos, pensando que no pasa nada si no escuchamos la palabra, si no estamos ahí al pendiente de las enseñanzas que nuestros padres ministeriales, que nuestros líderes nos enseñan y con esfuerzo han estado preparando y transmitiendo. Amén, creemos que no pasa nada, estamos en una zona de conformismo, amén. Pero entonces cuando venga la prueba, cuando venga el proceso, cuando venga la situación, como yo no me he dejado preparar, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué es lo que voy a hacer? ¿Cómo voy a reaccionar? ¿Cómo voy a solucionar esa situación? Si no he dejado que Dios venga y haga su obra en mí, si no he dejado que la palabra venga y me enseñe, amén. Y verdaderamente Dios nos enseña a través de procesos, amén. A través de procesos, a través de pruebas, Él nos enseña. Pero tenemos que entender que el proceso va a durar de acuerdo a la preparación que nosotros tengamos, amén, de acuerdo a la obediencia que nosotros tengamos en nuestro Señor Jesucristo, de acuerdo a cómo nosotros hemos estado recibiendo la palabra, a cómo nosotros nos hemos estado dejando enseñar y cómo nosotros hemos dejado que Él venga y haga todo ese esfuerzo, todo lo necesario para amaestrarnos en la guerra. Amén, cómo Él puede venir y transformarnos, amén, cómo Él puede venir y depositar esa palabra poderosa en nosotros, amén. Y yo creo que si no nos levantamos, amén, si decidimos estar en nuestra zona de confort siempre, amén, si decidimos no dar la pelea, no ser enseñados a guerrear, a luchar, amén, se pueden perder muchas generaciones, amén, muchas generaciones. Tal vez nosotros ahorita estamos como autoridad espiritual, amén, de una familia, pero si yo no me esfuerzo en prepararme en el Señor, si yo no me esfuerzo en dar la pelea, si yo no me esfuerzo en que Dios siga haciendo la obra en mí, pues no solamente yo me voy a perder, amén, sino mi familia que tal vez no conoce del Señor,
y que yo estoy anhelando que se acerquen, amén, pero no estoy haciendo un esfuerzo o no estoy dando una medida de fe necesaria para lograr que ellos se acerquen, o no estoy dando la pelea, amén, por mi familia, por quitarle a mi familia de las manos al enemigo, amén, sino que estoy pasivo, amén, sin hacer nada, solo ahí pensando que ya soy salvo, que no me va a pasar nada, que no hay que no hay nada que Dios pueda hacer, porque mi familia ya lo va a entender, lo que sea, amén, pero estamos en esa pasividad, estamos en esa zona de conformismo, amén, y yo creo que si Dios no hubiera permitido que el pueblo de Israel hubiera sido preparado, amén, hubiera sido probado, hubiera sido enseñado en esta área de la guerra, muchas generaciones se hubieran perdido, amén, muchas generaciones se hubieran perdido, hasta que hubiera un valiente que se levantara y dijera: Señor, yo voy a dar la pelea por esta nación, yo voy a dar la pelea por estas generaciones. Pero si no hubiera sido enseñado, amén, este pueblo por Dios a dar la pelea, muchas generaciones se hubieran perdido, amén. Entonces, lo mismo es en la actualidad con nosotros, amén. Si Dios no permite que a través de pruebas, que a través de procesos, tú y yo seamos preparados, amén, en la guerra espiritual, pues nuestras generaciones se van a perder, se van a quedar estancadas. Tú y yo nos vamos a quedar estancados por no anhelar una preparación superior en el Señor, amén. Entonces, también tenemos que entender que toda esta preparación viene porque Dios ha visto propósitos en nosotros, amén, porque Dios ha visto algo grande, un ministerio grande en nosotros, Dios ha visto un ministerio poderoso en nosotros. Entonces, Dios no quiere que el enemigo venga a robarte lo que a Él le ha costado tanto sacrificio, tanto amor, amén, venir a entregarnos, venir a darnos, venir a depositar en nosotros, amén. Entonces, por eso Dios quiere prepararnos, porque Él no quiere que el enemigo venga y te robe todo ese gozo que Él ha depositado en ti. No quiere que el enemigo venga y te robe todos esos propósitos que Él ha depositado en ti, que Él ha depositado en mí, que Él ha depositado en tu familia, que Él ha depositado en mi familia, que Él ha puesto para tu ministerio, amén. Él no quiere que venga a robarnos nada, pero eso depende de mí y de ti, amén. De si nosotros verdaderamente queremos ser preparados, amén. Si de nosotros permitimos que el Señor nos prepare, que el Señor nos adiestre para dar una buena batalla, amén. Y vamos por ahí a lo que dice 2 de Corintios, amén, 2 de Corintios 10, versículo 3 y 4, amén. Y dice: pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Amén. Y agregando el 5 dice: derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento de la obediencia a Cristo. Amén. Pero muy importante lo que dice aquí, porque aunque andamos en la carne, aunque andemos en este cuerpo que tiene deseos carnales, que tiene anhelos carnales, dice: no militamos ya no militamos, ya no obedecemos, ya no andamos según lo que nuestra carne anhela, según lo que nuestra carne desea. Y esto es muy importante, amén, porque nosotros como seres humanos, en nuestros defectos que hemos ido adquiriendo a lo largo del tiempo, amén, desde que se rompió el diseño de nuestro Señor Jesucristo, amén, desde que se rompió el diseño inicial de nuestro Dios, amén, de cómo Él nos formó,
nosotros siempre creemos que lo que pensamos, que nuestras ideas, que nuestras estrategias, nuestras decisiones siempre van a ser acertadas, siempre van a ser las mejores. La decisión que yo tome según mi pensamiento siempre van a ser las mejores, siempre va a ser la mejor decisión la que tomé. No importa, yo no consulté con mi pastor, yo no consulté con mi líder, yo no consulté con Dios, no oré, nada, pero mi decisión está bien, amén, porque yo la tomé según mi criterio, yo me puse a meditar según como yo pienso, amén. Tendemos mucho a tener este tipo de pensamiento, amén, que nuestras estrategias son las mejores y las más efectivas, y lo hemos venido diciendo a lo largo de este tiempo de las enseñanzas de esta casa, que no es así, amén. Las estrategias más efectivas siempre van a ser las estrategias de nuestro Señor, amén. Siempre van a ser las estrategias de nuestro Dios, porque en Él no hay falla. En las estrategias de Dios no hay falla, amén. Entonces estamos en este cuerpo, pero ya no tenemos que atender a las necesidades carnales que podamos sentir, amén, sino atender a las necesidades de nuestro Señor Jesucristo, amén. Y una de las necesidades es que podamos entender que las armas que nosotros necesitamos para dar la batalla, amén, para dar una buena batalla, para dar una batalla de siervos valientes, de siervos esforzados, de soldados efectivos, amén, no es nuestro pensamiento de seres humanos, amén, sino lo que dice aquí en Corintios, que dice: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, amén, poderosas en nuestro Señor, amén. Entonces, Él nos ha dado las armas que nosotros necesitamos para vencer a los gigantes, para vencer todas aquellas acechanzas del enemigo, amén, para poder sobrellevar las pruebas que vienen en nuestras vidas, amén. Él nos ha dado esas armas venidas, descendidas de su misma presencia, amén. Y como esas armas son la oración, amén, que es muy importante y lo hemos venido diciendo. Si no oramos, estamos completamente perdidos, amén. Si no oramos, es como si no tuviéramos el oxígeno que necesitamos para seguir viviendo, para seguir respirando, para que la sangre que corre por nuestras venas siga circulando, amén. Y otra arma que el Señor nos da, otra arma efectiva, es la enseñanza, amén, es la palabra. Si tú y yo no nos estamos alimentando correctamente, no nos estamos nutriendo de los nutrientes venidos del cielo, no vamos a tener fuerzas para dar la pelea, amén. No vamos a tener los nutrientes necesarios para poder ir y enfrentar al enemigo, amén. Entonces es muy importante la oración, la enseñanza y poner por obra lo que oras y lo que recibes, amén, lo que recibes de palabra, lo que recibes a través de la enseñanza que los siervos de Dios tienen para tu vida, amén, a través de la enseñanza que tiene tu pastor, que tiene tu líder. Si ves esta palabra, gloria a Dios, amén, y que empezando por los que estamos aquí enseñando esta palabra, podamos ponerla por obra, nosotros, amén, nosotros, empezando por nosotros, podamos estar poniendo por obra lo que nos ha sido enseñado, lo que hemos aprendido, amén. Y también otra arma muy importante es la intercesión, amén, la intercesión. Entonces todas estas armas van de la mano, amén. Si tú y yo tenemos estas armas, amén, que es la oración, te lo repito, la enseñanza, poner por obra, la intercesión, amén, si tenemos o tomamos en cuenta esto, vamos a ser soldados en gran manera efectivos, amén, vamos a ser soldados en gran manera de bendición para una casa, amén, porque esos son los tipos de soldados, los tipos de miembros que tenemos que ser
en una congregación, amén, para el pueblo de Dios, esos soldados efectivos que están dispuestos a orar, que están dispuestos a ser enseñados, que están dispuestos a poner por obra, que están dispuestos a interceder unos por otros, amén. Recordemos que somos una red, somos un cuerpo y tenemos que estar intercediendo unos por otros, amén, intercediendo unos por otros como hermanos en Cristo, amén. Yo no sé la magnitud de tu prueba, yo no sé la magnitud de tu proceso, amén, pero hay siervos de Dios intercediendo juntamente contigo, amén, uniendo, entrelazando la oración, amén, que ahí es donde se hace efectiva la guerra, amén, ahí es donde se hace efectivo el poder de nuestro Señor, amén, en esa unión, en esa conexión de oraciones, de intercesiones de unos por otros, amén. Entonces, tenemos que ser aquellos soldados efectivos, tenemos que ser aquellos soldados que son de bendición, amén. Tenemos que ser aquellos que nos dejamos preparar, que nos dejamos enseñar, amén, que tomamos en cuenta las armas que Dios pone para que seamos efectivos en un ministerio, amén, las armas que el Señor nos da para que podamos salir a dar la buena batalla por una casa, ya sea por una congregación, ya sea por tu familia, amén. Si tú eres autoridad espiritual, pues pon por obra, amén, pon por obra las armas que el Señor nos da, las armas de nuestra milicia, amén, para poder ir yendo de gloria en gloria, de victoria en victoria, porque Él es el que nos da la victoria, amén, Él es el que nos da la fortaleza, Él es el que nos da el vigor para poder ir sobrellevando todo este tipo de procesos, todo este tipo de pruebas, amén. Y vamos a ir por ahí a Primera de Pedro, amén, Primera de Pedro 4, y vamos a leer del versículo 12 al 13, amén, versículos 12 y 13, y dice en el 12: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois partícipes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Dice, no os sorprendáis del fuego de la prueba, amén. No nos sorprendamos de que va a venir prueba, de que va a venir ese proceso a nuestra vida, amén, sino que estemos gozosos. ¿Por qué? Porque Él nos ha dado las estrategias correctas, porque Él nos ha dado las estrategias, Él nos ha dado las armas para que tú y para que yo podamos ser aquellos que dan la pelea de todo su corazón, que se esfuerzan, amén, que siguen ahí echándole ganas a pesar de que se viene una prueba, y dice, como si alguna cosa extraña os aconteciese, amén. ¿Por qué? ¿Por qué está pasando esto? Nunca cuestionemos al Señor, amén, nunca cuestionemos al Señor, sino que, como dice aquí, gocémonos porque somos partícipes de los padecimientos, amén, somos partícipes de los padecimientos, y así como somos partícipes de los procesos, de los padecimientos, también dice aquí, para que también en la revelación de su gloria os gocéis, sino que para que también sean partícipes de la gloria, amén, sino que para que también sean partícipes de la gloria postrera que ha de sobrevenir, amén. ¿Por qué? Porque Él no se queda con nada, amén, Él no se queda con nada. Si nuestro Dios algo hace, es que todo nos retribuye, amén, todo nos retribuye. Dios retribuye tu esfuerzo, Dios retribuye tu pasión, Dios retribuye a que seas alguien efectivo, todo nos retribuye Él, amén, porque es un Dios de amor, es un Dios de pacto y es un Dios que nunca se queda con nada, amén. Él siempre quiere bendecirnos, amén, y tomemos como bendición el que Él nos procese, porque es de gran bendición que seamos procesados, porque estamos siendo preparados, amén, estamos siendo preparados. Siempre que venga una prueba de parte de Dios, tú di, Señor, yo me gozo aún en medio de la prueba, en medio de la situación, en medio de la adversidad, porque sé que de esta situación
voy a salir victorioso y porque sé que de esta situación tú me vas a llevar a un nuevo nivel, tú me vas a llevar a una nueva gloria, amén, tú me vas a llevar a cada vez más arriba, amén. Siempre vamos en aumento en nuestro Señor, nunca vamos en decadencia, amén. Entonces, dejémonos preparar, amén, dejémonos preparar en cuanto a la guerra, porque Él quiere que seamos efectivos, amén. Efectivos en Él, efectivos en su palabra, amén. Efectivos en lo que Él nos enseña, efectivos en su mensaje, que Él quiere que seamos efectivos en la oración, en la intercesión, en todo lo que viene de Dios, amén. En nuestros métodos, en nuestro pensamiento humano, en nuestro conocimiento humano, en nuestra necedad humana, nunca vamos a ser efectivos, amén. No hay mejor efectividad que obedecer a nuestro Señor Jesucristo, amén. No hay mejor efectividad que cuando somos probados, que cuando somos procesados, amén. Que cuando Él viene y nos dice, pues aquí te va esta pequeña pruebita, amén. Esta pequeña pruebita, ya te he dado las armas, amén. Y como decía en la otra escritura, en Jueces, amén, como decía en Jueces, para probar si vas a ser obediente a lo que yo te he enseñado, para probar si vas a ser obediente a lo que yo he dado a tu padre ministerial y que por tu padre ministerial te ha sido enseñado, amén, diciendo aquí, amén, y fueron para probar con ellos a Israel, para saber si obedecerían a los mandamientos de Jehová, que Él había dado a sus padres por mano de Moisés, amén. Entonces, Dios nos va a decir, pues aquí te va esta prueba para ver si estás siendo un soldado efectivo, para ver si estás siendo un soldado obediente, o para saber si todavía andas en tu pensamiento carnal, si todavía andas conforme a tus intereses, si estás en una zona de confort, amén. Y yo creo que lo decíamos el martes pasado, si bien recuerdo, no estamos en tiempos de estar pasivos, no estamos en tiempos de estar dormidos, amén. Estamos en tiempos de estar activos, porque la actividad y la guerra espiritual sigue, amén, sigue, no hay descanso en ello, amén. Entonces tú y yo, como siervos efectivos de Dios, tenemos que estar activos, amén, en el nombre de Jesús, amén. Quiero preguntarle a Ryan si quiere agregar algo al respecto de esto, amén. Un comentario más que podamos estar por aquí haciendo. Amén, gloria a Dios por la vida de Rocío, amén, que realmente Dios nos enseña mucho a través de su vida, y aprovechar también este tiempo para enviar saludos a nuestros hermanos que nos han estado escribiendo y que nos han estado viendo a lo largo de la transmisión. Hoy le tocó a nuestro pastor Alberto Samaniego estar detrás de cámaras, amén. Está acá detrás de cámaras, gloria a Dios por su vida, amén. Gloria a Dios por la vida de nuestro pastor. Así de igual manera enviamos saludos a nuestra hermana Ilse Mota, amén. Una hermana muy amada de esta casa, amén. A la iglesia Cristo mi Redentor, amén. Les enviamos un fuerte abrazo y saludos a toda la iglesia, la congregación, a nuestro hermano Fernando Luna y a nuestro querido hermano de Hermidelio Telles, amén. Si bien no recuerdo, es de Camagüey, ¿no? Cuba, Camagüey, amén. Gloria a Dios por su vida, amén. Y todos aquellos que nos vieron en esta transmisión, escribieron, dice el hermano Hermidelio Telles, bendiciones, muy buena palabra, la tomo para mi ministerio y en lo personal, Iglesia Cristo Redentor, amén. Gloria a Dios por sus vidas, les enviamos bendiciones en esta hora, amén. Y bien lo decía Rocío y lo comentábamos en la transmisión, amén. Hay pruebas de Dios que se van a presentar en nuestras vidas, amén. Pero también nos ha enseñado que tenemos que saber cuándo son pruebas de Dios y cuándo pueden ser consecuencias de nuestros errores. Porque a veces podemos decir, no, es una prueba bien tremenda. No, es que no es prueba, también es consecuencia de tu desobediencia, es consecuencia de nuestro pecado, amén.
y Dios nos ha enseñado, Dios nos perdona completamente, amén. Pero a veces esas consecuencias pues las vamos a tener que pagar, pero aún el poder de Dios frena esas consecuencias, frena ese derecho legal que Satanás quiere tomar en contra de nuestra vida, amén. Entonces tenemos que tener cuidado, amén, porque dicen, no, estoy en una prueba bien tremenda, no, es que no estás en una prueba, amén, estás en consecuencia de tus actos, estamos en consecuencia de nuestros actos. Pruebas son aquellas que cuando nosotros verdaderamente estamos firmes en el Señor, nos estamos fogueando, amén. Pues ahí vienen las pruebas, ahí ten la certeza de que si estamos así tomados de la mano de Dios, tomados del consejo de una casa, de tu congregación, pues ahí lo que se presente son pruebas, son tentaciones, amén, son luchas, amén. Pero ya estamos completamente lejos de Dios, apartados de Dios, entonces no son pruebas, amén. Son consecuencias de nuestros actos, son consecuencias de nuestra desobediencia. Entonces tenemos que estar atentos ahí, que nosotros podamos estar cerca de Dios, amén, cerca de Dios. Porque como lo comentábamos a un principio, las pruebas de Dios no son para destruirnos, sino para hacernos crecer, amén. Y Satanás, en cambio, lo que Satanás hace, sí es para destruirnos. Lo que Satanás hace sí es para matarnos, para hurtar, para destruir, amén. Él no va a perder la oportunidad de venir a atacarnos con todo, no va a poner la oportunidad de que nos estemos durmiendo un ratito, amén, en lo espiritual. Él va a atacarnos, amén. Tenemos que estar muy alertas porque, como ya lo decíamos, esto es guerra, amén. Entonces, gloria a Dios por sus vidas, gloria a Dios por la vida de nuestro pastor Roberto Samaniego, amén. Gloria a Dios por su vida, amén, por la habilidad que Dios le ha dado con la cámara, aleluya, y con la palabra, amén, sobre todo con la palabra de Dios, gloria a Dios. Gloria a Dios y a toda la congregación del Taller del Maestro, amén. Los bendecimos, amados hermanos, y pues los seguimos esperando todos los días, de lunes a viernes a las 6 de la mañana, martes a las 8 de la noche, jueves a las 8 de la noche y domingo a las 2 de la tarde, que es nuestro servicio general acá en la iglesia del Taller del Maestro, amén. Aquí estamos en la avenida Díaz Ordaz, amén, número 73 bis, amén, número 73 bis, por si no tienes un lugar donde congregarte, por si Colonia Fidel Velázquez, amén, gloria a Dios. Está de apuntador nuestro pastor y todo. A ver. Es que hay una en Gómez. Ah, sí, amén. Entonces, lo reiteramos, amén. Colonia Fidel Velázquez, en Torreón, Coahuila, amén. Calle o avenida Díaz Ordaz, número 73 bis, amén. Los domingos a las 2 p.m. de la tarde, por si no tienes un lugar donde congregarte, aquí te esperamos. Y si no te quieres arriesgar, amén, pues acompáñanos en las transmisiones, amén. Gloria a Dios por sus vidas y les enviamos un fuerte abrazo. Los bendiciones, nos vemos.